Lo dijo él. A primera hora. En este espacio de noticias no nos hemos olvidado del caso de las Malvinas. De hecho, aquí en este noticiero hemos tenido una postura completamente crítica de este hecho abominable, ¿no? La retención, desaparición y posterior asesinato de 4 niños que fueron interceptados por una patrulla militar en el sur de Guayaquil, sacados de Guayaquil y ya sabemos cuál fue el desenlace. La mañana de ayer, miércoles 5 de noviembre, arrancó el juicio del caso Las Malvinas, en el cual 17 militares de Fuerzas Armadas son procesados por el delito de desaparición forzada de 4 menores de edad que vivían en el sur de Guayaquil. Esta diligencia se instaló en el complejo judicial norte, en el sector del centro comercial Van Borja, en el norte del puerto principal. Fernando Vázquez está con nosotros, con Fernando, que es abogado, que ha patrocinado además la defensa de las familias, de los niños, y además lidera el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil. Hemos permanentemente tenido contacto a través de las entrevistas sobre este tema. Fernando, bienvenido, buenos días. Se saluda Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora. ¿Cómo está usted? Un saludo, Fabricio, gracias por la invitación y buenos días a quienes nos escuchan. Gracias a usted, Fernando. Bueno, ayer se instaló finalmente la audiencia. Sí, el día de ayer se instaló formalmente la audiencia de juicio en el caso de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Se desarrolló con absoluta normalidad, suspendiéndose a las 3 de la tarde y volviéndose a reinstalar el día de hoy a las 9 de la mañana. Se escucharon los alegatos iniciales, tanto de la Fiscalía, de la acusación particular, que en este caso representa el CDH, y también de los procesados. Y se avanzó a escuchar los testimonios del papá de Steven Medina y también de la mamá de Nehemías. Hoy avanzan con los testimonios el resto de padres y madres, y también se escucharán los testimonios que Fiscalía tiene por ofrecer en esta ya audiencia de juicio. Hay una expectativa de que no tome más del mes de noviembre, tener una resolución en firme, y la expectativa de la defensa del caso es, por supuesto, tener una sentencia condenatoria hacia los 17 militares. ¿Qué le dejó a usted la presentación de estos 2 primeros testimonios ayer, Fernando? Bueno, en primer lugar, se insiste desde la defensa de los procesados, de los militares, de que este no es un delito de desaparición forzada por cuanto fueron liberados. De hecho, su teoría del caso se fundamenta en algunos puntos interesantes. Entre ellos, y que me parece bastante absurdo, que se diga de que se confundieron con personas adultas. De hecho, hubo preguntas dirigidas a los familiares sobre la estatura de los chicos. Había un interés particular sobre la estatura de los chicos y también sobre el contexto de apagones que había en ese entonces, que dificultaba la comunicación entre los militares y el exterior, justificando ese contexto para decir, por esa razón no le avisa a ninguna autoridad competente. Pero además también habla, en su mayoría, la verdad, de los militares refiriéndose a que se encontraban en una situación de subordinación, es decir, que no podían hacer nada al respecto, que se encontraban únicamente cumpliendo una orden de su capitán, lo cual la Constitución ya es sumamente clara al decir que eso no exime de responsabilidad penal para cualquiera que se encuentre en una posición de subordinación. También se referían a un desconocimiento de la detención. No sabían que se habían detenido en el Mall del Sur y que habían viajado 2 horas luego de haberse detenido en el Mall del Sur y haberse desviado por un camino inhóspito, y que tenían a 4 niños en sus vales. Desconocían por completo eso, según la defensa técnica. Y por supuesto, al final señalan que al haber sido liberados y al día siguiente, al haber informado a su capitán, luego de que haya iniciado una investigación previa en la Fiscalía y que se haya pedido información, ellos dieron ese aporte testimonial diciendo sí, lo liberamos, y con eso quedan eximidos de la responsabilidad penal. Y eso no es entender
la figura de la desaparición forzada, que se materializa, y nosotros lo hemos dicho desde el primer día, se materializa desde la incomunicación. ¿Y cuándo se incomunica a alguien? Cuando no la llevas ante una autoridad competente. Cuando ocultas información, cuando no tienes intención de llevarla donde una autoridad competente. Ahí volvemos otra vez, si me permite, Fernando, volvemos otra vez a algo que hemos coincidido, yo mismo lo he mencionado permanentemente. Vamos a imaginarnos, ¿no?, cosa que no ha sido probada hasta hoy, de que los 4 niños estuvieron cometiendo un acto delincuencial y fueron interceptados por esta patrulla en el sur de Guayaquil, en el sector del mall del sur en Guayaquil. Lo lógico era que los lleven a 3 ante la policía y a 1 ante la DINAPEN. Ese era el procedimiento que había que cumplir. Punto. Había que llevarles ante una autoridad y eso no lo hicieron, Fernando. Tal cual, tal cual. Y lo que me parece aún más grave es que se intenta normalizar justamente este incumplimiento de procedimientos. ¿Sí? Y sí, ¿no? Eso es una cosa que también mencionaba, que esto solo es un incumplimiento de procedimiento, no es una desaparición forzada. Lamentablemente, los procedimientos están para evitar el cometimiento de infracciones penales. Si tú no adecuas tu fuerza en el marco de un uso proporcional de la misma, estás incurriendo en un delito de extralimitación en la ejecución de un acto en funciones, o en una ejecución extrajudicial, o en una práctica de tortura. Los procedimientos para los agentes del Estado están para algo. No es solo un simple incumplimiento de procedimientos. Lamentablemente, para los militares, es el cometimiento de un delito. Y también se hablaba mucho sobre esta supuesta motivación de la detención, de que supuestamente estaban robando. Y los únicos que alegan eso son los militares. Pero no existe ninguna bitácora, ni siquiera en el registro de la Cámara de Seguridad de EP Segura, justamente en esta esquina, que registra las 2 horas enteras de los 11 chicos encontrándose en esa esquina. No se evidencia ningún solo cometimiento de infracción como para decir que hubo una motivación legítima de la detención. Ni siquiera eso. Y es así como a lo largo de este proceso de juicio vamos a poder demostrar, que evidentemente fue una detención arbitraria, a pesar de que no es un requisito para que se cumpla la desaparición forzada. Lo segundo es que hubo una incomunicación y ocultamiento de información desde que omitieron llevarlo de una autoridad competente. Y cumpliendo esos hechos, el tribunal tendrá que sentenciar a los 17 militares por el delito de desaparición forzada. Y por supuesto, lo que estamos solicitando es que se vea este como un caso emblemático para 2 cosas. La una, decirle a las Fuerzas Armadas que el hecho que el presidente llama a la impunidad no significa que en la práctica vaya a ocurrir. Y segundo, también mandar un mensaje para las otras víctimas de desaparición forzada de que el sistema de justicia no se deja amedrentar por convicciones políticas de los gobernantes, sino que va a hacer todo lo posible para ofrecer verdad, justicia y reparación para todas aquellas personas que hasta la fecha no aparecen y que la última vez que fueron vistas fueron en manos de Fuerzas Armadas. Fernando, luego de estos primeros 2 testimonios, obviamente esta diligencia debe continuar. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Cómo va a continuar la recepción de estos testimonios en el curso de las siguientes horas? Bueno, será un día bastante tenso, principalmente porque son testimonios que están sujetos a interrogatorios y contrainterrogatorios, y son 17 abogados que también tienen el derecho a hacer preguntas y contrapreguntas. Me imagino que sí les van a permitir, ¿no? Porque ha habido casos en los cuales, extrañamente, no han permitido el contrainterrogatorio, ¿no? En este caso sí les han de permitir. Claro, por supuesto, por supuesto. El tribunal hasta la fecha se ha caracterizado por respetar el debido proceso de absolutamente todos, tanto las víctimas como de los procesados, que es lo normal en un Estado de Derecho. Todos tienen derechos al debido proceso, evidentemente. Y lo que nos parece como positivo es esta convicción del tribunal de resolver lo más pronto posible este caso.
no solamente por las víctimas, que evidentemente necesitan una respuesta, sino también por los procesados porque necesitan conocer su situación jurídica. Sin embargo, insistimos en que este primero no es el único caso y que el tribunal va a marcar un precedente importante en cuanto a cómo se debe reconocer una desaparición forzada en materia penal. Y no solamente para las víctimas, vuelvo a insistir, sino también para los agentes del Estado, para que sepan, porque si el Ejecutivo no tiene interés de formar en derechos humanos a sus Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, lamentablemente las sentencias penales van a tener que marcar esos precedentes. Pero también es un tema positivo, porque mientras tenga menos desapariciones forzadas es muchísimo mejor. Y como tengo menos desapariciones forzadas o ejecuciones, que Fuerzas Armadas y Policía Nacional sepan cómo actuar en el marco de la activación del uso de la fuerza. Fernando, usted va a intervenir. Por supuesto, como acusación particular tenemos un rol activo, no solamente entre los alegatos iniciales y finales. El alegato inicial fue abordado por el doctor Abraham Aguirre y el alegato final será abordado por mi persona. Sin embargo, durante la práctica de la prueba tenemos un rol activo también para preguntar y contrainterrogar, por supuesto. Hay un rol activo de la acusación particular en este proceso. ¿Cómo están las familias de los 4 niños, Fernando? Bueno, particularmente el día de ayer hubo bastante incomodidad, por supuesto, al tener que responder preguntas por parte de abogados que están defendiendo a militares que desaparecieron y son los responsables del asesinato de sus hijos. Sin embargo, hubo muchísima valentía a pesar de esa incomodidad y también frustración. Tanto la señora Joana como el señor Ronnie lograron rendir su versión a pesar de algunas preguntas bastante impertinentes, y el día de hoy toca a otros 3 papitos, pero saben que todo esto es por encontrar un proceso de verdad, justicia y reparación. La valentía que han demostrado a pesar de todo y luego de un año donde no han logrado descansar, no solamente por el dolor, sino también por esta campaña de estigmatización y ataque que, insistimos, inició el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, y que no se va a terminar con la sentencia penal en la desaparición forzada, Fabricio, porque aún hay una investigación abierta que no ha rendido ningún tipo de resultados al respecto de la muerte, y por supuesto también estamos pendientes de la pronta resolución de la Corte Constitucional al respecto de la acción extraordinaria de protección que presentamos en el habeas corpus, que fue revocado por petición de la ex ministra del Interior, Mónica Palencia, y actual embajadora ante la OEA de Ecuador. ¿Cuál está siendo la actitud de las autoridades? No sé si el gobierno de alguna manera, a través del Ministerio de Defensa, o la jefatura del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas tiene algún papel en el curso de este proceso. En lo absoluto, al ser un proceso penal hay una responsabilidad individual. Sin embargo, sí han tenido un posicionamiento evidentemente a favor de los militares. En el proceso de evaluatorio y preparatorio de juicio ellos presentaron una petición de revocatoria de prisión preventiva argumentando la ley de solidaridad nacional, lo cual el juez evidentemente negó. Pero no solamente en este caso. El Ministerio de Defensa tiene un posicionamiento a favor de la impunidad y de encubrimiento, y eso es importante que lo sepa el Ministro de Defensa, porque eso también puede establecer responsabilidades penales, no solamente a nivel interno, sino también a través de la justicia penal internacional. Nosotros hace un mes solicitamos información de carácter pública al Ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, al respecto de órdenes fragmentarias y tácticas. ¿Qué se refiere a esto? Nombres y apellidos de militares que participaron en operativos que derivaron de la detención y posterior desaparición de más de 33 personas, y los individualizamos. Este pedido de información hasta la fecha no ha sido respondido. El CDH, conjunto al Comité de Detenidos Desaparecidos del Ecuador, activará una acción de acceso a la información pública para que se entregue esa información, porque estos otros desaparecidos no se desconoce totalmente el paradero.
y los únicos que conocen la información de dónde se encuentra fueron quienes los detuvieron. Y quienes los detuvieron fueron militares. Militares cuyos nombres el Ministerio de Defensa no se compromete a entregar. Y el artículo 18, numeral 2 de la Constitución, señala que en caso de violaciones de derechos humanos no se podrá negar la información, que es lo que acabó de hacer el Ministerio de Defensa. Entonces, en resumen, hay un posicionamiento de impunidad, de ocultamiento de información, pero sobre todo de acuerpamiento frente a evidentes crímenes de lesa humanidad. Correcto. Fernando Bastias, gracias por el tiempo. Estamos pendientes y siguiendo con atención el desarrollo de este proceso. Muy amable. Gracias, Fabricio. Un abrazo a todos. Pasen buen día. Gracias a Fernando Bastias, abogado quien patrocina la defensa de las familias de los 4 niños de las Malvinas en esta audiencia de juicio que se instaló ayer en la ciudad de Guayaquil y que hoy debe continuar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.